Buenas noches, mi nombre es Franklin Sequeira Argeñal, escritor centroamericano de Nicaragua. Hoy quiero hablarles acerca de un caso interesante de narcotráfico. En una comarca del departamento de Managua, del municipio del Carmen, esta comarca llamada este lugar Samaria. Este es un lugar que está ubicado en un lugar que está como carretera vieja Managua-León, en un sector conocido como La Leona, por ser, digamos, la carretera que llevaba a la ciudad de León, la carretera, digamos, vieja, la antigua. En este sector hay una finca llamada El Pipián. En, en este lugar de la finca hicieron una pista de aterrizaje para que descendiera, para que aterrizara una avioneta utilizada por el narcotráfico. Lo interesante es que los vecinos del lugar, allá por julio del 2005, reportaron a la policía movimientos en esa finca. Los vecinos de la finca El Pipián reportaron movimientos acerca del aterrizaje de una avioneta, ¿verdad?, en la noche. Y llegó la policía, pero la policía no llegó inmediatamente. Cuando lograron, digamos, llegar los policías, ya la avioneta había sido enterrada. Habían utilizado una pala mecánica para ese fin. Y resulta que la droga que transportaba la avioneta había sido trasegada a 3 vehículos. Esto no lo dice la policía, esta es una investigación que yo hice personalmente sobre el caso. Otra cosa muy interesante sobre esta avioneta, que yo llamo la avioneta de Samaria, por el lugar donde fue encontrada, en ese mismo lugar, en esa misma noche, muy cerca del lugar, en esa misma comarca de Samaria, en esa comarca del Carmen, perdón, en ese lugar de Samaria, habían encontrado a dos muchachos que los habían ejecutado. La policía reportó que uno de los que había sido asesinado era de nombre Misael Josué Chavarría, Misael Josué Chavarría Rivas, y el otro solamente habían dado el nombre de la persona, un joven llamado Isidro, pero no dieron los apellidos inicialmente la policía. No nos explicamos por qué razón. Cuando la policía dio su reportaje a los periodistas, solamente dio el nombre de Isidro. En realidad, él se llamaba Isidro, pero sin los apellidos de este joven asesinado. A los dos jóvenes los encontraron ejecutados, con las manos amarradas hacia atrás, acostados boca abajo y ejecutados ambos, ¿verdad? Por un disparo cada uno. Aunque el lugar fue muy cerca de donde encontraron la avioneta enterrada y además de que muy cerca, digamos, de ese lugar y el mismo día, la misma noche, la policía estimó que no había ninguna relación en ambos casos. Es decir, fue como una casualidad el hecho de que haya aparecido estos dos jóvenes ejecutados muy cerca de donde encontraron la avioneta conocida como Samaria. Esta era una Supremo Commander, la avioneta que habían enterrado ahí. Resulta que la policía tampoco sabía quién era el dueño de la avioneta. Sencillamente fue un hallazgo, como sucede de verdad más recientemente, que la policía encuentra camionetas llenas de millones de dólares y nunca saben quién es el dueño del dinero, producto, pues, desde luego, ¿verdad?, del narcotráfico, y tampoco logran capturar a los que iban dentro de esos vehículos. Pues igual pasó con esa avioneta. Encontraron la avioneta enterrada, pero nunca lograron descubrir, según la policía, quién era el dueño de esa avioneta que se suponía que era o había sido utilizada por el narcotráfico. Bueno, yo quiero aclarar sobre el asunto porque hice mis propias investigaciones al margen de lo que la policía corrupta de Nicaragua pueda decir sobre estos casos. En realidad, la avioneta sí tenía un dueño. Era un individuo de origen salvadoreño llamado Roberto Antonio Cáceres Ganuza. Este individuo tenía 3 lugares de habitación.
Uno en Managua, que estaba ubicado ahí por el arbolito de Ciudad Jardín, 3 cuadras arriba. Esa era su casa de habitación, su residencia en Managua, Nicaragua. También tenía residencia en El Salvador, este individuo, en un lugar, digamos, la residencia de él estaba en Usulután, y además tenía residencia como estadounidense, este salvadoreño. Incluso tenía su green card o su ID, su identificación como residente estadounidense. Pero él vivía en El Salvador y también tenía residencia en Managua. Pues este Roberto Antonio Cáceres Ganuza, de origen salvadoreño, era el verdadero dueño de esa avioneta, lo cual inexplicablemente la policía nunca quiso aclarar ese caso. Lo interesante es que de los 2 jóvenes que fueron encontrados ejecutados, uno de ellos, del que me voy a referir, que es Isidro Urbina Salguera, Isidro de la Cruz Urbina Salguera, era cuñado del dueño de la avioneta, del salvadoreño de Roberto Cáceres Ganuza. Este Isidro Urbina Salguera era hermano de Yasmina del Socorro, o Yasmina del Rosario, perdón, Yasmina del Rosario, Yasmina del Rosario, Urbina Cordonero. Eran medio hermanos entre este Isidro y Yasmina. Yasmina era la amante del salvadoreño. Resulta de que este salvadoreño no solamente era dueño de esa avioneta que encontraron ahí, sino que también ya el tipo había estado metido en otro caso bien delicado, un delito muy grave, del cual los jueces, digamos, siempre lo trataron con penas muy suaves, de tal manera de que el tipo rápidamente salía libre. En una ocasión le encontraron aproximadamente $500,000, pero eran dólares falsos. Tenía su maquinita de hacer el dinero y el dinero había sido introducido a Nicaragua en maletas por Yasmina del Rosario Urbina Cordonero. Y sin embargo, la juez le dio a ella libertad, pero dejó preso con una pena bastante pequeña, de tal manera que salió libre pronto este salvadoreño Roberto Cáceres Ganuza. Además habían caído pues varios de esa banda, el chofer del salvadoreño, había caído la mamá y bueno, varios miembros de esta banda. Lo interesante es que la policía negaba que hubiera una conexión en los dos casos, en el asesinato de Isidro y la avioneta que habían encontrado, que había sido enterrada en ese sector de la finca El Pipián, en este lugar conocido como municipio del Carmen, en la comarca Samaria. Ese es el lugar donde la encontraron. Resulta que es inexplicable la razón por la cual fue asesinado este Isidro, pero sí se sabe que fue su mismo cuñado que lo mandó a asesinar. Probablemente le había sustraído algunos kilos de coca, probablemente le estaba robando, ¿verdad?, al cuñado, o probablemente había una persona me decía, una de mis fuentes me decía que probablemente hizo un mal trabajo con la pala mecánica por enterrar mal la avioneta. Es decir, hubo ahí pero más seguro era por hecho de que le había robado droga. Lo interesante de que este Isidro Urbina no era cualquier elemento. No solamente pertenecía a la banda de su cuñado Roberto Cáceres Ganuza, el salvadoreño, sino que además había pertenecido anteriormente a otra banda, a una banda de un capitán de la policía de Managua que pertenecía a lo que es, digamos, la asesoría legal de la policía de Managua, que era el capitán Adán Cuadra Delgado. Este capitán Adán Cuadra Delgado era medio hermano del subdirector nacional de la policía, el comisionado general Eduardo Cuadra Ferrey, un hombre ligado a muchos casos de narcotráfico y de robo de vehículos en Centroamérica. Es decir, pero esta banda
de Adán Cuadra Delgado, estaba trabajando con Rafael Ignacio Montealegre Salazar, conocido como Fay Fay de Chinandega, y con los coroneles hondureños que eran Wilfredo Leva Cabrera y David Abraham Mendoza Espinosa, que era un coronel de la inteligencia de la policía de Honduras. Entonces, estas bandas de roba vehículos y de narcotráfico pues estaban todas íntimamente relacionadas. Una cosa interesante es que Isidro de la Cruz Urbina Salguera había participado con estas bandas en robos en Managua. Incluso hubo un robo a un cambista en cual hubo un tiroteo y hubieron un muerto de uno de los miembros de la banda, el cual la policía, digamos, nunca lo relacionó y nunca, como ellos, no sé por qué razón, ellos nunca lograban descubrir nada. Entonces, pero también había estado relacionado al secuestro de el hijo de un gerente de la DIAT Samil, al cual, aparte de que el padre pagó el rescate, le asesinaron al hijo y además nunca le entregaron el cuerpo del muchacho. Isidro había sido parte de esa banda. Pero también Isidro Urbina había sido el chofer del sicario que asesinó al coronel Enrique Bermúdez, conocido como 380. Es decir, el sicario tenía un seudónimo. Yo lo puse como nombre, pero en realidad era seudónimo, era Froilán Turcios. Pero este sicario se supone que ese no era el verdadero nombre. Otras fuentes me dicen de que no, que el nombre de este individuo pudo haber sido probablemente el nombre de Jaime Ronstam, que era un francotirador del ejército, el número uno como francotirador. Ahora, ¿por qué razón asesinan a Enrique Bermúdez a 380? Y en la que participa Isidro Urbina como el chofer del sicario, que lo va transportando en el vehículo en el que se traslada. Dicen que el coronel Enrique Bermúdez había estado organizando en Matagalpa y en todo Nicaragua, ¿verdad? Pero recientemente había estado en Matagalpa organizando el nuevo partido de la resistencia nicaragüense. Y por la gran popularidad que podría tener este partido, por la, digamos, la cantidad de personas que podía llegar a tener como seguidores, era un peligro para algunos personajes de la política de Nicaragua. Y quienes decidieron su asesinato, dicen que fue el general Humberto Ortega Saavedra, exministro de Defensa, y el otro que tomó la decisión fue Antonio Lacayo Oyanguren, que había sido el ministro de la presidencia de Nicaragua con su suegra, ¿verdad? Que era la presidenta de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro. Entonces, los dos que decidieron fueron el general Humberto Ortega Saavedra y Antonio Lacayo de Anguren. Lo interesante es que quien facilitó el vehículo para asesinar a 380 y que el chofer era Isidro Urbina Salguera, el que facilitó el vehículo fue el comisionado, el primer comisionado de la Policía Nacional y director Franco Montealegre Callejas, de Chinandega, es el que había facilitado el vehículo. Curiosamente, sobre este caso, en su diario o bitácora le llaman, digamos, los marinos, ¿verdad? En su diario 380, el comandante Enrique Bermúdez, el coronel Enrique Bermúdez, perdón, había escrito de que un vehículo unas personas lo estaban siguiendo desde un vehículo y lo estaban vigilando. Él ya sabía que tenían una persecución sobre él. Él anotó la placa de Celada y pertenecía a este cronista deportivo, eh, al cronista deportivo Tijerino, Edgar Tijerino Mantilla. Entonces Edgar Tijerino llegó a decir, ¿verdad?, que el vehículo ya no era de su propiedad, que lo había vendido, pero bueno, ahí tiene él esa mancha porque en realidad Edgar Tijerino Mantilla estaba muy ligado, digamos, a estos personajes de la seguridad del Estado, los cuales estaban involucrados en el asesinato de 380. Volviendo al caso, ¿verdad?, de la avioneta, Isidro Urbina era el chofer, como les decía, ¿verdad?, del sicario, pero Isidro era cuñado de Roberto Antonio Cáceres Ganuza, el salvadoreño. Curiosamente, había un caso de narcotráfico en Somotillo de
de otros narcotraficantes que también eran apellido Cáceres, que estaban casados con una salvadoreña apellido Salas. Y esta gente también eran protegidos del fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña, que es el mismo fiscal que acusó al obispo Rolando Álvarez, ¿verdad? Y acusó a Cristiana Chamorro y a la Fundación Violeta Barrio Chamorro y metió preso pues a varios sacerdotes, incluido al obispo, ¿verdad? Entonces, ese corrupto Manuel de Jesús Rugama Peña era el mismo fiscal que tenía, digamos, era un protector de estos narcotraficantes. La juez ante la que llevaron el caso de los $500,000, de los $500,000 falsos, fue la juez Ángela Dávila del quinto distrito del crimen de Managua. Y sin embargo, pues ella, digamos, actuó de una manera muy suave, cometiendo prevaricato, ¿verdad? Para, digamos, que salieran libres pronto los involucrados en ese caso. Y además, tenemos que de esa manera queda demostrado de que estos personajes metidos en el narcotráfico, en el crimen organizado internacional, tenían una relación muy cercana con los jerarcas del Frente Sandinista y de la Dirección General de Seguridad del Estado, porque todos recuerdan también que Franco Montealegre perteneció también a esta élite, aunque fue policía, pero él siempre tuvo en la policía. Sin embargo, él trabajaba con el ministro del Interior, tanto en casos de narcotráfico como en casos de, digamos, de crímenes que cometieron contra personas. Que aquí tengo un dato bien interesante, ¿verdad? Este Roberto Antonio Cáceres Ganuza, el salvadoreño, también tuvo un caso de un asesinato agravado, mató pegándole un montón de puñaladas a unas personas, a una persona, incluso algunas de las heridas tenían una gran cantidad de centímetros. Este fue un proceso penal 28-2008-1 en El Salvador. Pero además, cuando lo capturaron en El Salvador, él conducía un vehículo marca Chevrolet color negro, placa FHF 886 de Maryland, Estados Unidos. Este vehículo había sido reportado como secuestrado o que lo habían robado pues aquí en Estados Unidos, y él campante y felizmente lo andaba conduciendo ahí en El Salvador, este vehículo que se habían robado en los Estados Unidos. Así es que este es el personaje del que les quería hablar, ¿verdad? De Roberto Cáceres Ganuza, y que era el dueño de esa avioneta, que la policía nunca encontró quién era el dueño. Pues bueno, de esta manera, a través de mi libro Los cimientos de la tiranía, que allí es donde yo explico, ¿verdad?, quiénes eran los dueños de esa avioneta. Y los detalles sobre el caso aparecen en este libro. Así, digamos, yo de esta manera hago un resumen breve sobre este caso interesante, donde se ve que estas personas metidas en el crimen organizado internacional también eran parte, digamos, de las personas que estuvieron metidos en los crímenes políticos contra los opositores en Nicaragua, los opositores a la tiranía, a la dictadura del sandinismo, ¿verdad? El sandinismo de esta manera queda demostrado no solamente que es un partido ligado al narcotráfico, sino también al terrorismo internacional y al robo de vehículos, no solamente en Centroamérica, sino que bueno, ahí les demuestro que también se habían robado un vehículo en los Estados Unidos y que había sido vendido en Centroamérica. De esta manera yo quiero que personas que tengan esas conexiones puedan hacer este tipo de denuncias al Departamento de Estado de los Estados Unidos para incluir al gobierno sandinista de Nicaragua como un gobierno terrorista al frente de un partido, Frente Sandinista, que también es un partido del terrorismo y también del narcotráfico y con muchos crímenes de lesa humanidad, y que ya los europeos, digamos, están empezando a abrir los ojos y a apuntar a Ortega y a la mujer y a los personeros de este gobierno para ser juzgados en la Corte Penal Internacional. Ojalá que ese proceso camine y se haga realidad para digamos, que el pueblo de Nicaragua logre su sueño de lograr la libertad. Porque Nicaragua, como dijo Rubén Darío, está hecha para la libertad. De esta manera, pues, les he hecho llegar, ¿verdad?, este mensaje acerca de un caso más de narcotráfico, en este caso del Frente Sandinista y de la seguridad del Estado ligado al crimen organizado, al, al secuestro de personas y también a avionetas del narcotráfico.
Tengan muy buenas noches. Estuvo con ustedes Franklin Sequeira Argeñal, escritor centroamericano de Nicaragua, residente aquí en la Florida, en Miami, en los Estados Unidos. Buenas noches.